Esto es Futura Mundus, su podcast, en donde hablamos de temas variados, interesantes principalmente para nosotros, pero la verdad esperemos que para ustedes también. Por favor, comenten sus críticas al respecto. Si quieren compartir otra perspectiva, si quieren que toquemos algún tema en especial, esto es Futura Mundus, todas las semanas en YouTube. Y el día de hoy estamos con Francis recordando aquellos capítulos de hace 7 años, en la primera temporada de Futura Mundus, en donde solamente éramos nosotros. Francis, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, hermanito. Todo al 100, justo. Qué bueno estar otra vez aquí en Futura Mundus, otro domingo. Creo que se está haciendo bastante la rutina de que sea el domingo y me gusta mucho. Les estoy disfrutando bastante. Sí, Bienvenidos a antes Futura Mundus. grabábamos los martes. La Ah, verdad es que el chiste es hacer sí, un hábito, construir sí, el hábito, y en este caso es un hábito semanal. Preferimos que seamos los tres mosqueteros grabando, pero justamente para construir el hábito a veces te toca de a dos, a veces te toca solo y uno tiene que continuar porque si no se pierde el hábito. Es lo que comentaba con un amigo la vez pasada, que escuchábamos siempre a los bomberos, ¿no? Y es que me dice, es que ellos tienen que hacer siempre un ejercicio, aunque no haya nada, porque si no lo hacen, se les olvida los reflejos y todo, tienen que estar siempre listos. Y yo me quedé pensando y dije, oh, sí, con razón. De repente decía, ¿qué onda? ¿Por qué todo el tiempo tanto sí. escándalo? Y él me recordaba, no, es que si no lo practicas, se te olvida y tienes que estar diario, pum, pum, los reflejos. Ujú. Si no, lo haces un minuto más lento y se convierte después en 10 minutos más lento. Y eso también pasa en la serie de Attack on Titan, al principio, en el primer capítulo, que están los guardias cuidando la fortaleza y llevaban, no sé, meses o años que no practicaban y estaban todos tomando, distraídos, y en eso, pum, viene un ataque y todos los agarra desprevenidos y solamente uno le dice, hey, estamos cuidando la fortaleza, no estamos aquí descansando, enfiestando. Ellos, no, no pasa nada, aquí no pasa nada. Y pum, vale, un ataque, ¿no? Así pasa cuando sucede, hay que estar listos, no ser negligentes, y de eso también se trata este podcast, que vamos a hablar del poder de la voluntad y los hábitos, porque Francis ya está en récord ahorita, terminando el libro gigante que nos enseñó el capítulo pasado y empezando otro en tiempo récord. Cuéntanos un poco, Francis. Sí, claro, exacto. Me gusta esa analogía para empezar de Attack on Titan. No, no me la terminé de ver, pero Va, por ese ese anime está capítulo es buenísimo. suficiente. ¿Es de los primeros capítulos? Es el primero, es el con el que abre el Ah, pilot, sí, lo voy a, ya, o sea, que fue el único que vi. Pero eso, o eh, sea, es suficiente. Ajá, yo ¿no sí te me lo has la quería visto? ver, me la quería aventar toda, pero no pasó. Pero ese capítulo es una joya, por eso es todo, ¿no? O sea Ya. que no te has visto Attack on Titan. No, no, no. Solo ese capítulo. Pero yo sé que es buenísimo por ese capítulo, La pues. que te espera, sí. Sí, 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 sí. Yo también me la voy a echar otra vez porque solo me he echado la primera temporada, pero está muy buena. Ahora me estoy echando la de Chainsaw Man, que Ujú. es, está muy buena. Y he estado pensando en bastantes cosas de las metáforas de eso, porque los animes te dan tanta educación en metáforas muy buenas. Pero bueno, retomando el tema del Conde de Montecristo y de los hábitos de la lectura y demás. Sí, terminé el Conde de Montecristo hace 2 días. Me faltaban como 200 páginas para terminarlo. Y dije, no, ya, me lo voy a echar ese día. Ese día, todo el día me la pasé leyendo. En la mañana me daba unos breaks de 1 hora o 2, más que nada por lo que comentábamos hace un rato de que me sentía tan mal de estar tanto tiempo en las redes sociales, en TikTok y tal, que dije, no, o sea, tengo que dejar el celular de lado y si me aburro y si me noto, soy consciente de que tengo ganas de ir a abrir otra vez el TikTok o tal, voy a pausar y me voy a dar ese break mental de solo leer el libro. Y así, ya que estás encarrerado leyendo, ya vas Ya lo haciendo el disfruto. hilito de, ¿qué está pasando aquí? Ya te va Sí. poniendo. Entonces lo disfruté mucho. Terminé el libro del Conde de Montecristo y la verdad me decepcionó un poco porque
es de mis películas favoritas. Ujú, ujú. Y el libro y la película, bueno, hay muchas películas, pero la última que sacaron del 2000 o algo así, esa es la que me gusta a mí y esa es la que me veo casi siempre. Las otras no las he visto, Sí, pero acaban diferente, ok. to- es como si fuera otra historia. O sea, sí, Lo cambia todo. lo inicial la esencia sí es más o menos la misma. Es un libro de aprendizaje, venganza, perdón y tal, pero es muy diferente que el libro. Y la verdad, casi siempre que me leo un libro, digo, este libro estaba mejor que la película y en este caso no. Y eso que me quise leer el libro porque dije, si la película me encanta, dije, me voy a dar un Ujú, deleite ujú, ujú. leyendo El Conde de Montecristo y terminé y no, no, No no echando a es la que estoy basura todo, diciendo que pero esté, sí. ajá, no, porque el libro está buenísimo. Ujú, Obviamente me sí, piqué y me gustó mucho, ujú, pero no terminó como yo me estaba esperando sí. y yo creo que esa fue Sí, hablando de parte de mi decepción. principios espléndidos y finales terribles, o sea, porque estaba hablando del primer capítulo de Attack on Titan y qué tan Ujú, genial es. Algo parecido pasó con Game of Thrones. Excelente primer capítulo y luego, pues es que ya el final te termina pintando todo diferente y ya ni quieres ujú, hablar de eso, ¿no? Ya simplemente es como, o sea, pero lo cito porque sí, excelente también primer capítulo, sí, pero el final lo cambia todo, lo cambió todo, mm, aunque sea una temporada, primera temporada excelente, totalmente. segunda excelente, y va bajando, final terrible, ya es difícil concentrarte en todo. Total, totalmente. Es difícil, Em, la verdad es difícil, pero hay que hacerlo, eso es justamente agarrarlo mejor, porque así va a pasar en la vida, con las personas. Hay sí, personas ah, excelentes con finales terribles y hay personas terribles con finales excelentes. Y eso es una gran, gran reflexión. De hecho, importa más cómo termine que cómo empiece. Los seres humanos, como lo estamos viendo en este nivel, normalmente al principio pues importa mucho, le damos demasiado valor a cómo empieza cuando estamos observando eso. Y también luego menospreciamos los finales, aunque sean buenos, pensando en, mira, pero ve cómo empezó, ¿no? Cuando realmente sí importa mucho más cómo termines y cómo terminemos esta vida. Por eso Futura Mundus es para mejorarnos y justamente hablando del poder de la voluntad, vamos a hilar un poco con el episodio pasado, que estábamos hablando de dogma y poder. Por ahí también nuestro invitado especial, Oscar, tocaba el tema de los paradigmas y me puse ahí a investigar para diferenciarlo. Y es que sí, ChatGPT nos hizo este fondo donde decía dogma, verdad indiscutible, que no se cuestiona. Y entonces me pregunté, bueno, ¿habrá un dogma falso? O sea, me refiero, ¿dogma necesariamente es verdadero o puede ser falso, ¿no? Porque ahí cambia el término. Podrías entonces hablar de dogmas falsos, porque te estás adoptando la premisa de que un dogma necesariamente es verdadero. Pero bueno, obviamente no hay una respuesta específica, depende de la rama de la cual se estudie, por ejemplo, en teología, pues sí, el dogma es necesariamente verdad, pero en todas las demás ramas, no, no necesariamente es verdad, ¿no? Puedes tener un dogma que simplemente es una creencia arraigada, pero como no está basada en algo divino, pues entonces puede cambiar o puede estar errada. Y en ese sentido, lo que comentaba Oscar acerca de los paradigmas es que estos, pues normalmente sí cambian, porque el paradigma es un conjunto de creencias pero que se moldean conforme a la nueva información que va saliendo. En cambio, un dogma es una creencia basada en una base, y si esa base es suficientemente sólida y rígida, entonces nunca se va a cuestionar. ¿Mm? Pero entonces por eso me puse a pensar, ¿por qué? Porque conozco a gente que es antirreligiosa, sin embargo es extremadamente rígida y en dado caso entonces también dogmática. Fíjate el tema ahí, porque ellos están en contra del dogma, dicen estar en contra del dogma, pero ellos están poniendo sus propias ideas y creencias tan rígidamente que los están tratando como dogmas religiosos, inclusive, pero ellos no se dan cuenta. Esto también pasa a veces, ¿no? Dime un poco qué piensas al respecto de esta reflexión para terminar el tema de los dogmas. ok. Eh, Me preguntaba porque yo no conozco mucho sobre el término dogma
y no soy tan educado en esa sección, pero lo que a mí me hace entender es que, y esta es más bien una pregunta, ¿el dogma está directamente relacionado con lo religioso? No, Ok, no es necesariamente que un dogma tenga que ver con la religión, no. como por ejemplo, ¿qué? Por Un ejemplo, ejemplo de dogma que no sea religioso. pues es que ahí se va mezclando, ¿no? Pero un dogma que no, un ejemplo, ¿no? Que tú pienses que necesariamente en la civilización siempre va a ser mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, somos mejores ahorita que la generación pasada. Somos más avanzados tecnológicamente, ¿no? Eso puede ser el ejemplo de un dogma falso, ¿no? Pero es como el hecho de pensar que nuestra civilización va a seguir avanzando y avanzando y que es mejor que la pasada y la antepasada, es como una cosa que nosotros tenemos, lo tomamos como un hecho. Esto es lo que es y todos estamos casi de acuerdo y hasta ahí Sí, como se sí, lo acaba y tomas no se como cuestiona. verdad incuestionable, sí. Ujú. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser religioso porque puede ser filosófico. La filosofía también lo toma a partir de ahí. Pero es que nos vamos al tema del origen porque esencialmente sí tiene que ver con la religión porque estás hablando de orígenes y el origen siempre tiene que ver con la teología. Por ejemplo, en filosofía tienes que aceptar el hecho de que existimos y que el universo existe. Entonces, es una creencia dogmática el creer que todo lo que vemos existe. La cuestión ahí sería filosóficamente hablando de lo que no vemos eh, y que se habla de lo no visto como cosa que puede existir o puede no existir. Ok. Yo porque, exacto. Ese es como que, esa era como mi pregunta, si el dogma estaba relacionado en su esencia con lo religioso. ¿Entiendes? Si cuando hablamos de dogma, en nuestra mente ya estamos poniéndole el peso de la religión, sea cual sea la religión, pero es un dogma. ¿Entiendes? Y eso me lleva a pensar en la comparación científica al respecto de eso. ¿Entiendes? Un dogma, para mí, si lo comparara con el método científico, sería el último paso, la ley. ¿Me entiendes? Entonces, un dogma dice que esto es tal, ¿no? Y es incuestionable. ¿Me entiendes? Entonces, científicamente, en el método científico, llegaríamos a esa parte que sería la ley de la gravedad, por ejemplo. No la cuestionas porque Que de hecho es una teoría todavía. que es una... Pero entonces ahí Pero para la también gente está ese... se lo toma como ley, como Ajá, existe tal cual. claro, Eso sería pero... un dogma para gente que no estudia física directamente, porque los que estudian física Ujú, sí saben que no es una ley, es una teoría, aunque todos la tomamos como verdadera por fines sí, prácticos, pero sí, porque ya en física se puede hablar de gravedad como si hablaras de aceleración y de velocidad. Es como si nos estamos moviendo y ya. claro. Yo me imagino que el dogma podría ser básicamente el equivalente a lo que en los términos científicos se conoce como la ley, por ejemplo, ¿no? Es como esa rama en la que ya no se cuestiona más, ¿entiendes? En la que después de Ujú. tantos intentos haciendo el mismo experimento por cientos de veces, todos llegaron a la misma conclusión aquí en China, en Rusia, en Argentina, todos hicieron el mismo experimento y todos llegaron a la misma conclusión de que sí, si tiras este lápiz aquí, allá, 100 veces, las 100 veces se cae. Aquí, allá, Y ese ejemplo allá, está allá. bueno, que o sea, sería un dogma científico el decir que cuando algo ya se considera una ley en la ciencia, ya no la vas a cuestionar. Ujú.
Aunque obviamente nosotros sabemos que no lo cuestionamos hasta el punto donde está nuestra civilización y nuestro conocimiento está llegando hasta ahí. Claro, no sabemos en realidad si esa es la ley, porque eso es Sí. lo bonito de cuestionar. Ese es el De punto en la... el que por eso existe el dogma y no necesariamente es malo, porque así se categoriza actualmente, que es malo. Ujú, No, el dogma es ok, necesario, porque hay una base que ya no debes de cuestionarte, porque es contraproducente. ¿Para qué quieres seguir pensando si existes o no existes? Vas a perder tu tiempo. Asume que esto existe y es importante, porque eso también sería otro dogma, ¿no? Existimos y entonces ¿soy importante o no soy importante en la existencia? Asumes que sí, asumes todo eso para poder vivir en paz. La gente normalmente que no aplica la filosofía tan duro, pues nunca se pregunta esas cosas y nunca llega a esas preguntas existenciales, pero llega un ujú, punto en esa que sí, o sea, los filósofos hace mucho tiempo es lo primero por lo que empezaron, poniendo las ujú, bases de que para poder avanzar en la filosofía, tenemos que partir de bases que todos acordamos y entonces ya filosofamos sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, por qué. Pero ya irte muy profundo, vas a perder el tiempo porque A, no puedes demostrarlo, B, no tienes la capacidad humana para ver más allá, a menos de que tengas un instrumento, como son los científicos, para ver más allá. Pero entonces tú no puedes inventar qué pasa si esto y qué pasa si lo otro, qué pasa, ya estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces llega un punto en el que sí, llegas al origen y por eso se asume que tiene que ver con la religión, porque al fin y al cabo el dogma inicial inicia así, con la revelación divina, pero pues ya en la sociedad a modo práctico, mucha gente tiene como dogmas falsos premisas, ¿no? Como la que te comentaba. Pensar que somos superiores tecnológicamente como a todas las civilizaciones pasadas. Bueno, puede ser cierto en un modo general, pero en un modo particular, pues no. Había gente más avanzada en temas tal vez de botánica, de un compuesto en específico, de cómo moldear el oro. Tal vez eran mucho, mucho más avanzados que nosotros y no hay manera de saberlo, pero el pensar que nosotros siempre vamos a ser mejores, eso es un dogma actual en la sociedad, ¿no? Que luego se ujú, rige en paradigmas, porque ya se enrolla con otras creencias. Se hace un sistema de creencias y esos paradigmas, pues sí, que van cambiando lentamente. ujú. Y yo, por ejemplo, tal vez en mi forma de pensar, creo que lo correcto dentro de cuestionarnos los dogmas, aunque a veces parezca una pérdida de tiempo y como no vas a llegar a ningún lado, sí creo que mientras va avanzando la civilización, va avanzando en sus herramientas, las herramientas que pueden demostrar y facilitar el trabajo en otras cosas, ¿no? Entonces, vamos avanzando y vamos creando nuevas cosas que nos van ayudando, porque vamos aprendiendo del pasado, ¿no? En la medicina, en el ejercicio, en todos los ámbitos. Sí creo que es la naturaleza de la civilización avanzar y avanzar, pero es posible que llegue a un punto donde tal vez ya nos ha pasado, estudiando la historia, en el que llega un punto de extinción, eso puede ser, ¿me entiendes? Sí, para muchas Pero civilizaciones eso pasó. Si tomamos en eso cuenta, pasó, ¿me entiendes? mientras tengas Pero un hilo conductor, pues sí vas avanzando claro, en ciertas cosas. claro. Pero sin embargo, creo que sí es parte de la naturaleza del ser humano el querer avanzar y seguir avanzando para hacernos mejor, vivir mejor la vida. ¿Entiendes? Entonces, eh, cuestionar el dogma hace el dogma de la existencia. A lo mejor hace 100 años era más difícil probar ciertas cosas que hoy. A lo mejor hace 300 años era más difícil tal. O a lo mejor ya hace 550 años tal vez tenían otras cosas que hoy perdimos, ¿entiendes? O se escondieron o lo que sea.
¿me entiendes? Pero hay maneras de ir como descubriendo mejores cosas porque tenemos mejores herramientas para probar cosas. Tenemos mejores herramientas para hacer experimentos y decir, ah, claro, antes no lo podíamos hacer porque no teníamos a lo mejor ni el conocimiento de la temperatura o la noción de esto, de este concepto, ¿no? Ni siquiera sabían que a lo mejor y la temperatura afectaba dentro de sus experimentos. Pero ahora ya que lo sabemos, decimos, ah, claro, bueno, ahora con este punto que ya tenemos la noción de este concepto, podemos retomar una de las antiguas preguntas más esenciales, ¿no? A lo mejor antes de Charles Darwin, y no solo Charles Darwin, que es otro libro que me leí, de hecho, en diciembre, me aventé el libro de la teoría evolutiva de Charles Darwin. Está bastante bueno. Y él mismo dijo, no es mi teoría. Yo estoy agarrando cachos de otros franceses, otras tres personas que ya estaban hablando de eso en su época. Está buenísimo. El libro está buenísimo. Pero bueno, antes de Charles Darwin, no había una especie de noción de que las especies en el planeta pudieran transformarse, mutar a través de adaptación en su medio ambiente. No. Entonces, él lo pone en la mesa para todos públicamente y también da la casualidad de que hay otra herramienta que ayuda en ese sentido, que empieza a ser la imprenta. Ya es más fácil mover la información a través del mundo. ¿Entiendes? Antes lo tenían que escribir a mano y por eso no todos podían tener un libro, porque para que alguien se sentara para empezar a escribir un libro entero, además de que el papel era difícil de conseguir y de armar. La tinta era difícil, más allá otra persona escribirlo y después podría pasar algo con ese libro. Más allá de decir, ok, ahora repíteme este libro, hazme una copia entera de este libro. Por eso antes decían también que las personas que tenían o tenían el conocimiento de leer eran millonarios, porque un libro costaba lo que una casa costaba, porque no era nada fácil conseguir un libro, ¿me entiendes? Entonces, ya teniendo esa noción, ese concepto de decir, ok, fue avanzando de tal manera que ahora no solamente ese concepto de la evolución, de la mutación, de la adaptabilidad de las especies, podemos empezar a tocar otra vez el tema, pero no solo una persona puede debatirlo, no solo una persona puede contradecirlo o estar de acuerdo con ella, sino ahora ese manuscrito y ese panfleto va a ser disperso a través del mundo y más personas pueden empezar a desarrollar un hilo de pensamiento, ¿no? Ok, antes la religión, el dogma decía, no, no se cuestiona esto porque Dios lo dijo tal, tal, tal. Después llega otra persona y dije, ¿qué tal si las cosas no fueron como está diciendo este libro de acá? El libro en el que ni siquiera lo están leyendo todos, ¿me entiendes? O sea, como que a eso es a lo que voy. Mientras vamos avanzando, mejores herramientas vamos teniendo, más fácil es desacreditar algo o no, o acreditar, decir, no, sí, esto 100 veces se cayó, ¿sí? 100 veces se cayó aquí y allá y a lo Sí, mejor después, un poquito más adelante, alguien va a llegar y va a decir, mira, esta vez no se cayó, ¿me entiendes? A lo mejor y estamos hablando de otra cosa, ¿no? Antigravedad, ya un poco más avanzada la tecnología. sí, es curioso es muy interesante justo ese tema, ¿no? Porque ahora sería, en muchas comunidades científicas, el dogma es asumir que la evolución pasó exactamente de cierta manera, cuando no está tampoco comprobado. También es una teoría, y las teorías de la biología tienen un orden menor que el de la física todavía. Entonces, en las ciencias, pues hay niveles, ¿no? La matemática es lo más comprobable, la física, química, biología va más abajo, y así te vas con todas las ciencias hasta llegar, creo que a la menos comprobable, que es la historia. Entonces, ya tienes ahí
un dogma ahorita que es justamente Wow, qué belleza. el dogma es la evolución existe y funciona así. Cuando no, los científicos han modificado la teoría de la evolución de Charles Darwin en un casi, me parece, la última vez que revisé, 80% de lo que dijo Charles Darwin no es verdad, pero ayudó obviamente a desarrollar eso. Y ahí es lo que me gusta, que es la comunidad científica fue en parte, gracias a la imprenta, porque entonces ya muchos científicos en todo el mundo pueden agarrar ese estudio y cuestionarlo, hacer otras hipótesis, hacer otros experimentos, comprobar el experimento y mandar otro reporte de, sí, hice este experimento, salió exactamente igual. O no, hice este experimento, no salió, y lo reportan y se va construyendo así justamente la ciencia y el avance científico. Ahora, justamente, para cerrar ese tema, pues últimamente ese es un buen dogma. No, no está totalmente acordado en cómo pasó lo de la evolución, ni cómo la mutación nos lleva de punto A a punto B, pero ya no se puede negar que si existen las mutaciones y que se pueden dar condiciones que cambian a los organismos. La cuestión sería qué tanto, ¿no? Y eso ya, tal vez sería bueno invitar a un doctor en biología para que nos hable un poco más al respecto, que sí tenemos acceso a ellos, tal vez en un próximo episodio, pero ya retomando y cerrando, uniendo los hilos, ahora la cuestión de el poder también justamente, porque entonces tenemos nosotros el poder y la capacidad de entender ciertos temas hasta cierto punto. Pero lo que te diría también es que sí es posible que hay un desarrollo de la civilización y luego se estanca o se pierde por completo. ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a perder generaciones de gente que suma y lamentablemente, y tenemos ejemplo de esto en todo el mundo, civilizaciones que desaparecieron, que eran avanzadas, muy avanzadas, y desaparecieron por catástrofes naturales o por ellos mismos, enfermedades, guerras, y desaparecen casi en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa si tienes un grupo de gente que son los eruditos que tienen este conocimiento, pero todos se mueren? No pueden pasar ese conocimiento a los demás. Así nos ha pasado, pues, muchas veces, y así lo podemos ver en las ruinas, en el mundo. Vemos cómo construyeron esto, cómo fueron capaces de construir esto. Ahorita no podemos hacerlo con esa precisión, con diferentes cuestiones, ¿no? Que pueden ustedes imaginarse. En Jordania, en Egipto, en México, tenemos restos de estas civilizaciones que ya desaparecieron. Tal vez sobrevivieron algunas personas, pero imposible que pudieran pasar todo ese conocimiento a la siguiente generación. Entonces, ahí es donde va ese dogma, que ya es más un paradigma, que es, pues nosotros siempre somos mejores, pues, y siempre tenemos que mejorar, pues no. ¿Qué pasa cuando se crea una herramienta para un fin y luego se usa esa herramienta de una manera contraria para la cual fue diseñada? Entonces, en ese sentido, se va perdiendo ese conocimiento y puede llegar a el punto de Attack on Titan, que es tener una generación de gente negligente que no estudió, que no aprende de los sabios, y cuando llega el momento decisivo, no son capaces de salvarse a ellos ni a su civilización y se pierde todo ese conocimiento. También pasó con guerras, ¿no? Cuando se quemó la biblioteca de la Alejandría, por ejemplo. Y hay que empezar de cero otra vez en algunas áreas del conocimiento, porque el conocimiento, hasta donde se sabe, es infinito. Y uniéndolo justamente, esto es Futura Mundus. Queremos invitarlos a que nos sigan en el siguiente episodio en donde hablaremos más acerca del poder de la voluntad, de cómo justamente ahondamos más en el tema del poder y últimamente en qué se deriva esto, que es los hábitos, nuestro poder de influenciar en nosotros mismos y en los demás para cambiarnos a nosotros mismos
a los demás y a la sociedad. Síganos en YouTube todas las semanas, Futura Mundos. Francis, últimas palabras para este capítulo. Síganos aquí en YouTube, Futura Mundus. Qué gran capítulo, buena conversación. Me quedo pensando también en muchas de estas cosas de las que estábamos hablando. Y no, me encanta Futura Mundus. Nos vemos siguiente semana. Sayonara. Sayo.